Claudio Fantini, que lo va a analizar desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás, un gusto saludarte. Bueno, ¿y quién es este designado primer ministro Guido Bellido? Bueno, es un personaje muy polémico, muy polémico. Yo lo llamo el Bolsonaro marxista, ¿no? Porque es marxista y porque tiene como rasgo la incontinencia barbárica que caracteriza al presidente de Brasil a la hora de hablar, por ejemplo, sobre los homosexuales o sobre las mujeres. Así como Bolsonaro es un misógino y un homófobo brutal, lo mismo caracteriza a Bellido Ugarte, el nuevo primer ministro, el polémico primer ministro que acaba de designar el presidente Pedro Castillo, abriendo una crisis política, porque esto inicia una crisis política, ¿no? Yo como muestras de la incontinencia barbárica que lo caracteriza, por ejemplo, entre otros ámbitos, al referirse a los homosexuales o a las mujeres, están muchas de las frases que repitió incluso en el hemiciclo parlamentario, él es legislador. La revolución no necesita peluqueros, por ejemplo, dijo alguna vez, el hombre nuevo no puede ser un maricón, por ejemplo, dijo en otra oportunidad. Y suele citar un discurso de Fidel Castro del año 1963, que fue muy famoso por lo homofóbico. El régimen castrista fue brutalmente homofóbico y en el 63 en un discurso Fidel Castro planteó o describió, calificó a la homosexualidad de degeneración, afirmando que el socialismo no puede permitirlo, no puede permitir algo que considera una degeneración. Y también ha dicho barbaridades, además de la homosexualidad, por ejemplo, cuando se discutía la educación en la diversidad sexual, él dijo que eso iba a ser una fábrica de maricones. Y refiriéndose a la mujer, ha dicho varias veces que cuando se mezclan los rencores y los egoísmos que caracterizan a las mujeres, según él, la mujer es destructiva y despiadada. Esa colección de barbaridades es uno de los rasgos de Bellido Ugarte, el hombre que acaba de ser designado primer ministro. El otro, el político, es ser marxista, ser del ala más dura, más radical del partido Perú Libre y ser extremadamente cercano a Vladimir Cerrón, que es el líder de ese partido. También haber dicho otras brutalidades, como por ejemplo haber defendido o haber bordeado los umbrales de la defensa y la justificación de Sendero Luminoso, esa guerrilla monstruosa que lideraba Abimael Guzmán y que era una suerte de versión peruana de lo que fue el Khmer Rouge, la delirante y sanguinaria guerrilla que cometió en los 70 un genocidio en Camboya. Bueno, ¿y esto qué puede implicar, esta designación? Esto implica que hay un sector del electorado, aquel que le permitió ganar la segunda vuelta, que se Sí. va a sentir estafado, porque Pedro Castillo le debía a la presidencia a dos hombres que son sus respectivas contracaras, son de posiciones políticas en las antípodas. Una es Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, que no Sí. podía él ser candidato porque como gobernador del departamento de Junín había cometido actos de corrupción y tenía condenas por corrupción, entonces no podía ser candidato. Él le ofreció la candidatura a Pedro Castillo y sin esa candidatura él no podría haber competido por la presidencia, pero no habría ganado el balotaje si no se hubiera incorporado a la campaña para la segunda vuelta alguien que venía de otra fuerza política, una fuerza política socialdemócrata, la que lidera Verónica Mendoza. Ese es el economista Pedro Franque, un centrista, un cabal centrista partidario de la economía de mercado, aunque con posiciones socialdemócratas. Pedro Franque no solo se pasó con la decisión también de Verónica Mendoza
a la campaña de Pedro Castillo para la segunda vuelta, sino que asumió un rol central y protagónico. Él fue quien puso a Castillo a repetir como un disco rayado: no somos chavistas, no somos comunistas, no vamos a hacer expropiaciones, no vamos a establecer controles de cambio. Fue Pedro Franque quien le pidió públicamente a Julio Valverde, el presidente del Banco Central, que continuara como presidente del Banco Central, y anunció que él sería el ministro de Economía. Por lo tanto, fue Pedro Franque quien le dio garantías al electorado de centro izquierda, centro y centro derecha, que no quería votar a Fujimori, pero no quiere un engendro chavista en el poder, de que eso no pasaría. Ganó gracias a Pedro Franque el balotaje. Sin Pedro Franque no lo ganaba. Y ahora, al poner a quien puso como primer ministro, Pedro Franque se ha ido. Por eso quedó vacante el Ministerio de Economía, porque Castillo traicionó lo que había acordado con Pedro Franque, que era una posición de centro, un gobierno centrista, y que fue lo que le permitió ganar en la segunda vuelta, Nicolás. Bueno, qué movidito que ha empezado el gobierno de Pedro Castillo. Movidito, revolucionado. Puede iniciar una crisis política, porque ahora tiene que el Parlamento aprobar la designación del primer ministro, y se va a generar un debate muy grande, porque ese primer ministro es un personaje muy, pero muy controversial. Veremos socialmente también cómo puede repercutir todo esto en la sociedad, ¿no? En los peruanos. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. Abrazo para vos, Nicolás. Momento de una nueva pausa, ya venimos.